Saludos, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la entrevista, las características de la entrevista, la función y otros elementos fundamentales que debemos de considerar. Esto con la intención de que puedas elaborar tu entrevista. Mi nombre es Gimber Naranjo Marquina y soy profesor de la asignatura de lengua materna, español. El día de hoy hablaremos sobre las características y las funciones de una entrevista como fuente de información, los elementos de la entrevista, los tipos de entrevista que existen según su objetivo y organización, las partes del reporte de la entrevista, las diferencias entre el diálogo formal e informal, los tipos de preguntas y los recursos tipográficos de las entrevistas. Un elemento fundamental que debemos recordar es que la entrevista es una herramienta que se utiliza para obtener información específica sobre un tema en particular o sobre una persona. Para un reportero, las entrevistas son una fuente de información muy importante, ya que es la única forma o medio que tienen para obtener información delicada o difícil de obtener por otra parte. Dentro de las funciones de la entrevista se encuentran la de obtener información descriptiva, opiniones o juicios de una persona en torno a un tema, hecho o situación. También tiene la función de influir en la opinión pública, dando a conocer los diferentes puntos de vista sobre una problemática. Obviamente, esto después de que se realiza la entrevista. Otra de sus funciones es que puede servir para entretener a una audiencia. Por ejemplo, cuando se realiza una entrevista de semblanza a un artista, a un músico, a un actor de cine o a una figura pública. Recuerda que las entrevistas son encuentros cara a cara. Sin embargo, ahora que estamos en tiempos de pandemia y en otras situaciones, se pueden realizar entrevistas a través de medios electrónicos como una videoconferencia, tal vez a través de un enlace telefónico o, ¿por qué no?, tal vez dentro de alguna sala. Los elementos de la entrevista son muy importantes al momento de llevarla a cabo, por lo tanto debemos reconocerlos inmediatamente. Dentro de estos se encuentra el entrevistador, que es quien realiza las preguntas y da a conocer el tema a tratar para así dialogar de manera fluida. También se encuentra el entrevistado, que es quien responde a los cuestionamientos y debe ser experto o experta en un tema determinado. Un elemento fundamental es el guión de entrevista o de preguntas, que se basa en un cuestionario y sirve como guía durante el encuentro. Recuerda que la entrevista es una conversación entre dos o más personas que se realiza con una finalidad específica. De acuerdo al objetivo de la entrevista, podemos ubicar tres tipos diferentes. La entrevista de semblanza, que es la que se hace en base a una descripción física, psicológica y biográfica del entrevistado, o sea que busca rescatar esta información del aspecto físico, del psicológico y de la vida de una persona. La entrevista informativa es aquella que tiene como propósito obtener información específica sobre un tema. Y la entrevista de opinión busca obtener puntos de vista nuevos o diferentes sobre hechos o acontecimientos. Dependiendo de su organización, podemos clasificar también las entrevistas en tres rubros. La entrevista individual, que es la más utilizada porque es la que se lleva cara a cara entre dos individuos únicamente y también recibe el nombre de entrevista personal. La entrevista de grupo se suele utilizar en el ámbito laboral, ya que permite valorar distintas competencias de los aspirantes
a un puesto de trabajo. Y la entrevista de panel sirve para realizarse en una situación grupal, donde utiliza también esta situación de un conjunto de personas, pero a diferencia de la entrevista de grupo, no se busca identificar capacidades, competencias o habilidades para un puesto de trabajo, sino que este grupo de personas se reúne para entrevistar a una persona, ya que puede ser un elemento fundamental para obtener información desde diferentes áreas de su vida. ¿Sale? Entonces podríamos decir que son varios entrevistadores con un solo entrevistado. Las partes del reporte de entrevista oscilan en las siguientes. Tenemos como inicio la presentación o la introducción, el cuerpo de la entrevista y el cierre o conclusión. Dentro de esto, es importante destacar que en la presentación o introducción se presenta la información del entrevistado y el motivo de la entrevista. En el cuerpo de la entrevista, este está conformado por las preguntas y las respuestas, es decir que durante el diálogo, las preguntas pueden modificarse conforme vaya fluyendo la conversación, pero en el escrito o en el reporte se distinguen las preguntas de las respuestas mediante guiones, el uso de negritas, mayúsculas o diferentes tipografías. En el cierre o conclusión es donde el entrevistador se despide y agradece al entrevistado por el tiempo concedido. Estas son las partes del reporte de entrevista, pero también la entrevista, como tal, tiene tres partes fundamentales: la inicial, el desarrollo y la final. En la inicial es donde se crea esa atmósfera adecuada o ese ambiente para que el entrevistado se sienta a gusto y pueda fluir la conversación. También en la parte inicial es donde se explica el propósito de la entrevista. Y ya en el desarrollo de la entrevista, bueno, es donde ya contiene el grueso de las preguntas, como lo decíamos en el reportaje. Vaya, es todo el guión, ¿no? Y en la parte final, bueno, se inicia en el momento en el que ya se alcanzó el objetivo de la entrevista. Por lo general, se resume lo que sucedió para que ambas partes, tanto entrevistado y entrevistador, queden conformes con la información que se ha registrado. Otro aspecto importante en lo que es la entrevista son las diferencias que existen entre el diálogo formal y el diálogo informal, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar tal vez nuestra forma de hablar comúnmente, ya que al dialogar, obviamente intercambiamos palabras con otras personas, pero cuando hablamos con alguien en un contexto familiar o cercano, utilizamos la lengua de manera informal. Sin embargo, cuando nos dirigimos a un desconocido, o a una autoridad, o a un superior, nos encontramos en un contexto académico solemne. Entonces, ahí es donde empleamos el lenguaje formal. En las entrevistas, debe preferirse el diálogo formal, pues este demuestra respeto hacia la persona a quien nos dirigimos, ¿no? Algunas características del lenguaje formal es que es denotativo o directo. También que es culto y apegado a las normas de la lengua. Siempre acostumbra a dar un trato de usted, en señal de respeto, claro está. Y expresa ideas con precisión, usando palabras completas. En el caso contrario, en el lenguaje informal, como características principales es que es connotativo, es decir, que tiene un doble sentido. Es coloquial, o sea que se utiliza un vocabulario común. Acostumbra a dar un trato de tú, porque es un poco más con confianza. Usa exceso de palabras para expresar una idea. Y también acostumbra a usar palabras incompletas, es decir, quitar letras al principio, a eso se le llama aféresis. En el medio, eso se llama síncopa.
o al final de las palabras, ¿no? Entonces, quita, quita palabras, usa palabras incompletas, ¿no? Le quita fracciones, ya sea al principio, al medio o al final. Al final se llama apócope. Estas son las características del lenguaje informal. Recuerda que este se utiliza en situaciones de contextos familiares o cercanos, donde hay confianza. Y el lenguaje o el diálogo informal se va a utilizar en contextos más solemnes, ¿sale? O en contextos académicos. Otro elemento fundamental que debemos de considerar al momento de elaborar nuestro guión para preguntas, es importante tomar en cuenta que existen diferentes tipos de preguntas. Y al hacer una entrevista, el entrevistado puede recabar toda la información posible del personaje con quien haya hablado, pero para lograrlo es importante que estructure las palabras de tal modo que le permitan obtener respuestas amplias y no de una o dos palabras nada más. Es por eso que podemos clasificar a las preguntas en preguntas cerradas, que son las que exigen un dato exacto, o la elección de una opción entre varias, y las preguntas abiertas, que son las que permiten al entrevistado expresar una opinión o dar información libremente. También existe otra clasificación. Esta se debe a la importancia de la información que nos proporcionan las preguntas. Estas pueden ser centrales, pues los cuestionamientos recogen información principal y no se responden con un sí o un no. O también pueden ser preguntas de apoyo. Este tipo de preguntas presentan información secundaria, es decir, que complementan o aportan a las preguntas centrales. Te dejo aquí unos ejemplos de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, de preguntas centrales y de preguntas de apoyo. Al momento de formular preguntas, es importante que consideremos cuestiones básicas. ¿Por qué? Porque además de formular las preguntas, es importante utilizar de manera correcta los pronombres y los adverbios interrogativos. En este caso, los pronombres interrogativos son pues situaciones que preguntan por personas, animales o cosas, obviamente sin nombrarlos. Por ejemplo, ¿quién o quiénes? Permite preguntarnos por una o varias personas. ¿Cuál? Se usa para hacer una selección real o imaginaria de cosas. ¿Qué? Pide una explicación o una definición. Eso en cuanto a pronombres interrogativos. En el caso de los adverbios interrogativos, preguntan por el tiempo, por el modo o el lugar en el que sucedieron los hechos. Por ejemplo, ¿cuándo? Está preguntando por la ubicación en el que sucede la situación, ¿no? ¿Cuándo? Ubica el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? O sea, ubica el tiempo en el que sucede una situación. ¿Cuánto? Bueno, se emplea para indicar la cantidad. ¿Para qué? Se utiliza cuando se desea saber la finalidad. ¿Por qué? Se utiliza para saber la razón o la causa de algo. ¿Dónde? Bueno, se pregunta por si el lugar donde sucedieron los acontecimientos es fácil de identificar. Al momento de escribir nuestro guión de entrevista o nuestro reporte, es importante que consideremos este elemento, los recursos tipográficos de las entrevistas. Cuando hablamos de tipografía, nos estamos refiriendo a la escritura, a todos estos factores, si se usan negritas, si se usa cursiva, si se usa tal vez las letras iniciales del nombre, el guión largo o la raya, las comillas dobles, el paréntesis y los signos de admiración y de interrogación. Entonces, al escribir una entrevista, pues se usan distintos recursos tipográficos que tienen funciones diversas.
Estos que te comentaba son los más frecuentes. Las negritas, por ejemplo, enfatizan títulos, subtítulos y otras expresiones como las preguntas y los nombres propios. Las cursivas, con ellas se consigna el título de los libros, de películas u otras obras artísticas. A veces, las preguntas o los comentarios del entrevistador se destacan de esta manera para diferenciarlos de las respuestas. Las iniciales del nombre se utilizan para diferenciar al entrevistador del entrevistado. El guión largo o raya señala cada intervención de los participantes en la entrevista. Indica el momento en que inicia el turno de cada participante. Las comillas dobles se utilizan para encerrar las palabras que corresponden a lo dicho por una persona distinta de quien se escribe o habla. Se usan también en los reportes escritos de las entrevistas cuando lo que dice el informante se presenta en estilo directo. El paréntesis. Bueno, en ellos se escriben los gestos. Se describen los gestos, las risas, los movimientos del entrevistado, entre otras circunstancias que contextualizan la entrevista. Es decir, que todo lo que es la parte de la conducta, del temperamento, de los gestos que haga el entrevistado, se coloca entre paréntesis. Y en cuanto a los signos de admiración y de interrogación, pues estos nos sirven para indicar las diferentes modulaciones que se dará a las palabras. Recuerda, tratan de dar a entender, en algunos casos, asombro, interrogación, incredulidad, ironía, sarcasmo, entre otras modulaciones. Y bueno, con esta información es muy probable que no tengas ningún problema para llevar a cabo tu entrevista. Cuídate mucho. ¡Saludos!